del aire ha afectado así como tu vida? ¿No? ¿Ya está acostumbrado? Lo que pasa es que Tijuana corre mucho aire y se despeja. Sale la contaminación, no se queda aquí. ¿Sería por las olas y todo eso? ¿Por la brisa? Por la brisa, entra todo el Pacífico, pues está a nivel del mar, Tijuana. Sí. Y todo se sale. Ah, ok. No se queda aquí, no se estanca. Los vientos andaras sí contaminan mucho, sí. Pero pues, es normal la temporada, ¿no? Se enferman una vez al año nomás. Ajá. Y es por los vientos que corren mucho aire. Pero la contaminación así de Tijuana tiene mucho carro obsoleto, ¿no? Mucho viejo. Sí. Pero sale el aire. Y se concentra mucho en esta zona por la fila de autos de la línea. ¿Y el gobierno ha cambiado ciertas regulaciones o algo para cambiar eso? ¿O? Andan en eso. ¿Sí? Ya hay más créditos para carro nuevo. Aparte que ya van a hacer una verificación de carro. Cada vez hay que verificar tu carro, que ande bien. Ah, ok. Ya están tomando medidas sobre eso. Pero casi contaminación extrema no hay. No. Tijuana tiene muchísimo auto. ¿Contaminación del aire, ambiente en tu vida o en la de tu familia? ¿Cómo lo acepto? Ajá, o cómo la afecta. ¿No cree que está justo? Claro que sí, pues ya todo esto es cosas, pues qué más queda por aceptarlo, que es implantando árboles, se puede decir. ¿Tratan de cambiar algunas cosas como la comida que comen o la agua que beben o algo? ¿No? ¿Nomás siguen con la corriente? Nada más que ver. Pero así como ve que hay puestos así afuera y que venden comida y quienes despega obviamente el aire, todos los carros, no piensa nada sobre eso. Por ejemplo, yo no como en locales así por higiene, desde chiquito me enseñaron, o sea, pero cuando salimos a comer a lugares en la calle son en lugares cerrados, porque es el porque los lugares en la calle por lo mismo de la higiene del ambiente o que pasan pues personas chinas y así, no, a mí no me gusta esos lugares. La contaminación del aire. Está muy mal, porque es lo que respiramos. Sí, ¿y por qué piensa que está mal? Porque va a llegar un momento que no vamos a poder respirar. Sí. Y pues nos va a afectar a nosotros y a nuestros hijos. ¿Te están educando en la escuela sobre la contaminación y qué puedes hacer para mejorar el aire? Pues sí, nos platican y nos dicen que no contaminen. ¿Pero sí te dicen cómo no contamines? Sí, que no. Que los carros, que si tenemos un carro que lo llevamos a reparar, que si está mal el aceite o así. ¿Y alguien en tu familia padece de asma o de un amigo? ¿Y tú crees que eso es por la contaminación del aire? ¿Tú crees que tiene alguna conexión? Sí, pues sí, porque no pueden respirar bien o no sé, qué enfermedad. Nomás nos queríamos preguntar cómo le afecta como el aire cuando anda caminando o cuando anda manejando a usted o a su familia. Bueno, si está corriendo viento bien, pues no me afecta. Sí. Es agradable inclusive. Sí. Pero cuando está sofocado o algo, pues sí le afecta a uno más, porque está sofocado, está caliente. Sí. ¿No? Pero si está corriendo viento, pues es muy bueno. ¿Conoce a alguien que le ha afectado, que tiene como asma o estas enfermedades que le afectan? Pues sí, yo he visto con mascarilla aquí que no quieren oler. Respirar o eso. Respirar. Pues afecta eso, la contaminación de los carros y eso, afecta los bronquios de muchas personas, ¿verdad? ¿Y cómo le hace la gente como para sobrevivir? Usted dijo que pone la máscara y otras cosas. Veces que se ponen tapabocas, se las ponen y con eso pues andan respirando. Pero también como el agua, hacen algo como si está contaminada o algo, la agarran de un cierto lugar o cómo es como le hacen. Bueno, es que aquí precisamente las aguas contaminadas están ahí sobre el canal, que escurren aguas negras. Sí. Y eso sí puede ser. Hay partes también que
corren, que no hay drenaje y pues es una gran contaminación para los... Hay mucha contaminación en el aire aquí en Tijuana. Sí. ¿Cómo se llama? ¿Y usted piensa que le ha afectado en su salud o algo así, o a la gente, como con otras enfermedades como asma o bronquitis? A mí me da una posición por días que me da en la garganta y sí, una posición. Sí. ¿Y usted cree que es la culpa del medio ambiente así porque está sucio? ¿Usted cree que está sucio el aire? Pues no tanto así, pero un poco sí. ¿Sí? ¿Y hace algo el gobierno para poder limpiarlo? Pues sí, porque pueden personas que hagan la limpieza aquí, ¿verdad? Pero muchas personas sí tiran mucha basura aquí. Pero usted piensa que deben de solucionar los autobuses, porque veo que los autobuses echan mucho humo. Mucho humo. Sí. Y la verdad es de que como el gobierno estará haciendo algo ahorita para arreglar este problema. No hace nada. No les importa mucho. No. Quería preguntarles cómo le afecta el aire, el agua o eso en su vida. Pues, Para lo respira o algo. referencia al agua cuando echan basura, pues que echan basura, que no cuidan los canales, los ríos, o los canales por ejemplo, de desechos que van a dar al mar, a los ríos, todo eso. ¿Ha visto mucho cambio o algún cambio en los últimos 10 años? Más calor por la tala de bosques y falta más de ríos, se secan muchas veces lagos. ¿Y conoce a alguien que le ha afectado mucho? Pues no conozco realmente, pero pues imagino que a todos nos afecta en general, ¿verdad? Okay. Queremos saber qué piensa usted del medio ambiente y así del aire. ¿Qué piensa? Por muchas cosas, hay mucha contaminación en el aire. ¿Sí? ¿Y usted cree que le afecta la salud de la persona? Que sí, obviamente. ¿Sí? ¿En qué formas? De muchas formas. Cada vez que tú te bañas, pues hay mucho polvo, y todo eso, hay mucho virus, muchas cosas. ¿Y usted qué piensa de eso? Nosotros estuvimos haciendo esta entrevista por todo Tijuana, en la esquina del centro, y un señor, un viejito, nos gritó, nos dijo que éramos ignorantes porque el aire era parte del mundo y que los ignorantes y los sucios éramos nosotros, no el aire. ¿Usted qué piensa de eso? Eso es pura mentira de él. Está viejo, pues ya no sabe ni lo que dice. ¿Verdad? Sí, pues ya las canas y pues el cerebro ya no funciona tal como es. O sea, una persona ya mayor, pues se contradice con muchas cosas, ya no saben ni en qué está viviendo ni en qué mundo vive. O sea, ya no sabe más allá de lo que sabía antes, ahora sabe poco. Ya no se entera de lo que pasa, qué pasa, qué no pasa. ¿Y usted piensa que así lo del medio ambiente es cosa de hoy en presente que está afectando y se está moviendo más? ¿O esa cosa más del pasado? ¿O qué hace Tijuana para poder arreglar esta situación? Pues limpiar en la ciudad es de la sociedad, de la basura. Todo eso, en esta parte de la basura es lo que contamina más. ¿La basura? ¿Y usted? Sí, porque cuando la queman, más contamina el aire. Más. ¿Y usted qué piensa de así como los autobuses que echan mucho aire, los autobuses están más viejitos? ¿No piensa que también eso causa muchas cosas de la contaminación de muchos carros que ya no sirven por eso? Aparte de camiones, ya los camiones ya viejos ya no sirven, ya avientan mucho humo negro y eso causa más a la salud y al ambiente natural. ¿Y qué está haciendo el gobierno para poder